Bueno, esta es una pequeña demo de la creación de un sistema de facturación pequeño, pero para resumir un poco lo fácil y sencillo que es poder crear, digamos, una aplicación en GeneXus. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es crear un proyecto, ¿sí? En el cual le voy a poner demo. Como ven aquí, estos son en los lenguajes que se puede prototipar, ¿sí? Y las bases de datos con las que se puede interactuar, ¿sí? En este caso yo voy a usar SQL Server y aquí los lenguajes, o sea, los frontend en los cuales se van a generar nuestras aplicaciones. En este caso el web, que vendría a ser el back office, ¿sí? Con un login, roles de usuarios, roles, permisos, los grids, los formularios y demás. Después tenemos, bueno, Android, iOS y Angular para el web, que sería la parte frontend. En el caso que quisiéramos tener, por ejemplo, eh, no sé, una aplicación de e-commerce que tengamos los productos, digamos, en el frontend, ¿sí? Dato también a tener en cuenta es que se pueden hacer las importaciones UX UI desde Figma, o sea que uno puede hacer toda la interfaz gráfica de Figma e importar los objetos a GeneXus para tener toda ya esa interfaz lista en GeneXus, ¿sí? En este caso vamos a hacer solamente la demo con web y Android. Creamos el proyecto entonces. Una vez que cree el proyecto, vamos a crear una serie de carpetas, porque va a ser un proyecto pequeño. Se puede modularizar también en GeneXus. Puede tener un módulo de inventarios, un módulo de facturación, o sea, dividir su proyecto de acuerdo a la cantidad de módulos que va a tener. Esto después, evidentemente, va a ser mucho más simple de manejar cuando el proyecto crezca, o si es que es un proyecto demasiado grande. Siempre va a ser mejor modularizarlo que tenerlo en carpetas. En este caso, para los efectos de esta demo, como es un proyecto pequeño, lo vamos a simplemente hacer con carpetas, ¿sí? Entonces, bueno, voy a crear una carpeta en la cual le voy a llamar transacciones, otra carpeta para los panels de los objetos mobile y otra para, por ejemplo, podemos hacer reportes, podemos hacer carpetas también, por ejemplo, para web panels, ¿sí? Bueno, entonces creamos las transacciones, que serían lo que ordinariamente llamaríamos nosotros tablas de las bases de datos, ¿sí? En GeneXus son transacciones. Vamos a crear en primer lugar una transacción clientes. Presionando punto puede traer el nombre de la tabla, o sea, de la transacción, y hacer camel case, digamos que es siempre lo recomendable en GeneXus. Luego tenemos los tipos de datos, en los cuales GeneXus maneja muchos tipos de datos, ¿sí? Tiene montones de semánticas de datos, ¿sí? Address, para manejar mapas y demás. Pero también hay algo que se llaman dominios. Al poner un nombre igual seguido de el carácter que nosotros vamos a utilizar, en este caso, por ejemplo, numérico de 4, este tipo se va a convertir en un dominio. Esto significa que si yo el día de mañana a todas mis transacciones utilizo, por ejemplo, un ID autonumérico con numérico de 4, pero dentro de, no sé, 4 o 6 meses esto se modifica, mi sistema cambia, se agranda y yo tengo que tener los campos ID de, por ejemplo, de 8, yo esto le cambio 8 y se va a cambiar en todas las transacciones que tenga definido este campo dominio, tanto así como procedimientos, eventos y todo. En todo lo que esté escrito esto se va a modificar en todo, ¿sí? Atributos, dominios, variables y demás se va a modificar en todo, sin necesidad que yo tenga que estar cambiando a mano uno a uno. Vamos a seguir creando un par de datos más, por ejemplo, nombre, esto va a ser carácter, por ejemplo puedo poner carácter de 50. Vamos a hacer dirección, acá puedo usar la semántica address para que cuando en el grid cargue la dirección se ponga un hiperlink, que al hacerle clic
te llega el mapa de Google con la dirección que esté escrita en el campo este. Podemos hacer otro campo que sea email, un campo por ejemplo teléfono, ¿sí? Podemos hacer acá un pequeño juego de validación en el cual yo voy a cargar por ejemplo teléfono de hogar con la semántica phone, y voy a hacer un teléfono por ejemplo móvil, ¿sí? Para hacer una pequeña validación aquí. Luego bueno, puedo hacer la imagen y puedo hacer el estado, ¿sí? Al estado también le voy a agregar un dominio, ¿sí? Le voy a agregar un dominio en el cual por ejemplo debe ser numérico de 1. Entonces acá bueno, voy a crear un dominio también del estado, ¿sí? En el cual por ejemplo le voy a cargar un combo que tenga unos valores estáticos. Por ejemplo le puedo poner de descripción activo con valor 0 y baja con valor 1, ¿sí? Entonces bueno, aquí ya queda cargado esto con valores estáticos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra primera transacción, que va a ser la del cliente. Vamos a crear dos transacciones más en la cual vamos a tener el producto y la facturación, evidentemente. La guardo y bueno, creamos las otras dos transacciones, que va a ser el producto, que voy a tener un ID, voy a tener un nombre, voy a tener carácter de 50, voy a tener un campo precio, el cual este también le voy a generar un dominio porque este lo voy a utilizar mucho. Voy a hacer por ejemplo en este caso 9 de 2. Voy a hacer un campo stock que tenga numérico de 6. Voy a usar un campo imagen en el producto, y por último un campo estado también, que ya tiene el dominio estado. De este modo también ya tenemos nuestra transacción producto, y por último solamente nos quedaría la transacción de ventas. Entonces aquí guardo la transacción producto y voy a crear la transacción de venta, que sería la última transacción, que esta transacción va a tener cabecera y detalle. En la cabecera vamos a tener el ID, vamos a tener la fecha de ingreso de la venta, o sea de la factura en este caso, y vamos a traer los datos del cliente, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es directamente inferir datos de una transacción a otra, por eso es que tiene esta flecha. La flecha para arriba es que esto va a ser la búsqueda de un prompt en GeneXus, y aquí va a traer los datos, ¿sí? Por último voy a cargar un dato en la cabecera que sea el total de las ventas, y aquí le voy a poner dominio precio. Ahora en GeneXus, para hacer los detalles, se utiliza algo que se llama labels, ¿sí? Usted puede tener también labels de sublevel, de sublevel, de sublevel y así, ¿sí? A este nivel le vamos a llamar detalle y vamos a traer los productos. Traemos el ID, traemos el precio, traemos el stock, y necesitamos un campo que sea del detalle, que nosotros podamos ingresar la cantidad de productos que vamos a comprar en este caso. Voy a poner numérico de 3, y un campo que sea el subtotal de todos los productos que yo vaya cargando en la cantidad que requiera. En este caso GeneXus tiene un campo que se llama fórmulas, en el cual yo puedo ingresar fórmulas de manera muy simple: suma, resta, multiplicación, división, pero también se le puede poner condicionales como if y demás. En este caso vamos a hacer algo simple a los efectos de la prueba, y entonces vamos a sacar el subtotal. El subtotal lo vamos a sacar del precio por la cantidad. Entonces en el campo subtotal, nosotros en el campo fórmula lo que deberíamos hacer es llamar el campo producto
producto precio por venta detalle cantidad, ¿sí? De este modo ya obtendríamos el subtotal. Como verán, aquí se pone un campo fórmula con un frasquito, por ende este campo pasaría a ser lógico, por lo cual no se guardaría este campo en la base de datos. Pero GeneXus tiene algo que al guardar la transacción, esto me permite poder guardar este campo como redundante, que significa que si yo más adelante este campo lo necesito para inferirlo en otra transacción, para sacar un cálculo o demás, o simplemente yo lo quiero tener al campo este para sacar reportes y tener algo, simplemente lo que debo hacer es tildarlo y ya me lo crea como redundante para agregarlo a la base de datos, ¿sí? En este caso yo voy a agregar el total, pero nosotros también necesitamos que esto sea una fórmula, por ende para sacar el total necesitamos hacer la suma del subtotal. Entonces acá en la fórmula le decimos sum, que lo sume al campo este, y listo. Ahí ya tendríamos el total del subtotal. A este campo sí lo voy a hacer redundante, y bueno, simplemente guardo y ya tengo listo mi esquema de transacciones, ¿sí? Cliente, producto y la venta, con la cabecera y el detalle. Todas estas fórmulas lo va a hacer en tiempo de ejecución, o sea que al momento de ejecutar ya me va a calcular, como se diría en caliente, o sea en tiempo de ejecución, en tiempo del cliente, me va a ejecutar estas fórmulas. Por ende yo no tengo que hacer ningún tipo de función JavaScript ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces podríamos crearlo nosotros, como ya hicimos, le dijimos, o sea, el proyecto lo creamos como mobile y como web. Lo primero que podríamos hacer es, por ejemplo, levantarlo en mobile. Entonces de este modo nosotros podemos hacer de manera simple, podemos decirle, por ejemplo, que la conectividad de nuestra aplicación Android va a ser offline, para que el cliente, o sea, el que utilice nuestra APK pueda cargar datos y demás, y cuando no tenga conexión se guarda en el SQLite de su dispositivo, y luego cuando tenga conexión lo sube o le da un botón manualmente. En el Wizard, bueno, tenemos una serie ya de proyectos ya prearmados y demás, pero en este caso yo lo voy a hacer limpio, ¿sí? Se puede customizar también para, por ejemplo, agregarle unas notificaciones, que sea un objeto de inicio, ¿sí? Cambiarle el icono y bueno, el fondo y todas esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos cambiar el fondo acá, yo le puedo poner fondo y puedo traer un fondo, supongamos este, ¿sí? Le cambiamos el fondo, le podemos cambiar el color también, por ejemplo este, le podemos poner un icono. Yo le puedo poner, por ejemplo, Fab, voy a utilizar el logo del Fab. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este logo. Ya tengo el logo. Y acá, bueno, puedo customizar más cosas, ¿sí? En este caso, bueno, yo no voy a tocar más porque está bien a los efectos de la prueba. Y lo podemos dejar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo todo listo. Acá, bueno, voy a volver a poner el Fab. Y acá esto era fondo. Ahí. Bueno, creamos. Y mientras, bueno, se crea, voy a hacer una pausa. Bueno, como verán, ya finalizó correctamente. Entonces, ahora ya con todo el diseño cargado, digamos, que nosotros acabamos de configurar en el pattern, ya podemos aplicarle ese diseño a nuestra transacción. Entonces, desde el patrón, ¿sí? Ya podríamos aplicarle, pero eso es para la parte web. Para la parte mobile hay que crear el panel. Entonces, en la carpeta panel ponemos new, por ejemplo, panel, y en este caso yo voy a crear el del cliente, ¿sí? A este objeto simplemente
yo le tengo que seleccionar un template. Acá me está diciendo que le está aplicando todos los cambios y me abre una lista en la cual yo puedo seleccionar qué tipo de template quiero yo agregarle, por ejemplo, a clientes. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ir a las listas o buscar cuál es el que más se adecua al que yo quiero y se lo aplico. En este caso, por ejemplo, puedo usar este título de imágenes, se lo aplico, me va a decir basado en qué. Puedo hacerlo basado en SDT, en External Object, ¿sí? En dominios, puedo hacer unos custom o directamente como yo estoy con una transacción, lo voy a hacer basado en una transacción. En este caso va a ser la transacción cliente. Y aquí me dice que si quiero generarle un panel de datos de entradas, un panel de display y un panel de un prompt. Más adelante quizás puedan ustedes aprender qué son los prompts en GeneXus y cómo utilizarlo. Aquí qué tipo, si lo va a mostrar horizontal o no, ¿sí? Y bueno, acá por ejemplo ya él automáticamente me puso el campo imagen en el que yo tengo la imagen. El título sí me puso la dirección, pero yo quiero que por ejemplo esté el nombre, entonces voy a traer el cliente nombre. Y en el subtítulo, bueno, puedo poner por ejemplo el estado, ¿sí? O bien, qué sé yo, el que ustedes quieran, email, dirección, el que ustedes deseen, ¿sí? Aplicamos y ya tendríamos nuestro primer panel, digamos, para mostrar en nuestra aplicación. Al hacer doble clic en las propiedades, podemos agregarlo, podemos incluirlo directamente en el sidebar menú, ¿sí? Cambiándole, bueno, aquí el nombre, podríamos ponerle parámetros o bien cambiarle el tipo de icono que va a ir en el menú. Puede ser imagen, puede ser Phonason, puede ser material icon. En este caso lo voy a dejar default para no extenderme más. Guardamos. Voy a pausar. Bueno, lo guardo perfecto. Entonces ahora vamos a crear el resto. Creamos el de producto. Y hacemos exactamente el mismo proceso que el primero, ¿sí? Buscamos alguno que se adecue a lo que queremos nosotros, y en este caso podemos utilizar el de lista que sea de por ejemplo imágenes y montos, ¿sí? Como el producto tiene un monto, y también va a ser basado en transacción. En este caso va a ser la transacción producto, y hacemos lo mismo que hicimos en la primera. El título, bueno, aquí está bien, es el nombre. Acá voy a usar atributo, el atributo producto precio, y en el subtítulo también voy a utilizar un atributo que va a ser por ejemplo el stock, ¿sí? Lo guardo y ya tendría también aquí el de productos. Hacemos exactamente que en el primero, lo agregamos al menú, le cambiamos el nombre, no voy a cambiar la imagen tampoco, y guardamos. Bueno, mientras esto se guarda, voy a hacer, bueno, no hace falta hacer una pausa, lo guardo rápido. Y por último vamos a crear el de venta. Creamos el de venta. Y aquí podría utilizar, por ejemplo, como la venta tiene varias cosas, podríamos utilizar, sí, algunos de estos que son bastante complejos, que tienen descripción y montones de cosas. A ver cómo se ve, podríamos probar. Podría ser, por ejemplo, en el header, en la imagen. Aquí yo lo voy a hacer basado en un atributo y voy a traer la imagen del cliente, por ejemplo. Entonces traigo la imagen del cliente, acá voy a traer el nombre del cliente y voy a traer el campo total que está en la cabecera de la factura, que también pertenece el dato al cliente, ¿sí? Entonces por último
bueno, podría agregarle algún dato extra del cliente, como ser por ejemplo la dirección, y con eso estaríamos, ¿sí? Entonces ahora en la primera sección yo debería agregar los datos de la venta, o sea la cabecera. Entonces podría agregar el ID, la fecha, la cantidad y el subtotal, ¿sí? Todos los datos que pertenecen al detalle. Y seguido, pero esto lo voy a traer como atributos, no como variables. Entonces bueno, voy a borrar esto y lo voy a poner como atributos, que aquí serían la venta, fecha, cantidad y subtotal. Ahí está. Y acá en el segundo vamos a traer los productos que están asociados a esa venta. En este caso traería el ID, el nombre, el precio, el stock y podría ser el estado, ¿sí? Aunque esto no es muy relevante, lo podríamos quitar. Y el tercer nivel no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar esta sección. Bueno, veamos a ver cómo queda. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a agregarle también al menú y guardamos. Perfecto, entonces ya tenemos todo creado. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es buildear nuestra aplicación, crear la base de datos. En este caso yo le voy a poner demo, lo voy a hacer local. Y bueno, esto sí lo voy a pausar para que no se demore mucho. Antes de pausarlo voy a mostrar que aquí me va a pedir la creación de la base de datos, en la cual me va a mostrar una pequeña navegación de la especificación de la creación, digamos, de todas las tablas en el SQL, ¿sí? Procedemos a crearla, va a ser la especificación y bueno, aquí pauso y después continúo cuando finalice. Bien, ya finalizado. Como verán, acá están creados todos los objetos que van a estar offline en la base de datos. Está todo buildeado de manera correcta. Y entonces de este modo nosotros ahora lo único que deberíamos hacer es simplemente ejecutar nuestra aplicación que está dentro del main, ¿sí? En este caso, bueno, yo la voy a ejecutar, se va a demorar un poco, acá hago pausa. Bueno, como verán, la aplicación corrió de manera exitosa, se levantó un emulador de Android, no hace falta tener instalado Android Studio ni nada, se ejecuta de manera automática el emulador y tenemos, bueno, nuestra aplicación con las cosas predeterminadas que nosotros elegimos. En el menú van a estar el panel de clientes, ¿sí? En el cual podemos agregar, por ejemplo, un cliente. Y bueno, aquí voy a guardar los datos y tendríamos nuestro primer cliente, ¿sí? Al hacer clic en la dirección me va a enviar a la dirección que yo le estoy citando, como dijimos. Y bueno, podría cargar productos también. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con gaseosas, ¿sí? Stock 100, lo voy a dejar activo. No le voy a poner imagen porque del dispositivo no tengo nada, pero lo vamos a editar después de forma web. Como verán, acá se pone el nombre, bueno, la imagen si la tuviera la pondría aquí, y el monto, ¿sí? Vamos a cargar uno más, por ejemplo Sprite, vamos a ponerle el precio 600 y stock 50, y tengo dos productos. En la venta, bueno, tengo los datos acá.
tendría que buscar un panel que se adecue un poco más al tema del maestro detalle, pero bueno, una vez cargado en la web vamos a ver cómo después lo refleja aquí en el mobile, ¿sí? Bueno, en la venta, el producto web lo vamos a hacer en